es viernes y todos los viernes, bueno, la historia hace presencia aquí en Entre Todos Digital y con nuestro buen amigo y con nuestro historiador de cabecera, el doctor Joaquín Robles Linares. Y hoy un tema que creo que va a ser muy atractivo, muy interesante, porque nos va a hablar sobre la historia de la familia Green, ¿sí? Y la huelga de Cananea. Y ya de paso, pues que nos hable de la cárcel, si se puede también de Órale. allá, ¿eh? Y a lo mejor en esa familia Green también sale a relucir el primer campo de golf que hubo en México, Joaquín. Así es, sí, fíjate que antes que nada, pues muy buenas noches, Buenas un noches. gusto estar otra vez con todos ustedes eh, y gracias por su hospitalidad para hablar de un tema tan importante para nuestra historia, para nuestra identidad y pues para la cultura de Sonora como Cananea. Cananea, fíjate, efectivamente albergó el primer campo de golf, pero en muchas cosas fue pionero, no nada más en el golf. Hay que entender un poco dónde está situado y qué había atrás de este pequeño poblado que desde 1760 se caracterizó por ser un mineral y fue denunciado en esa época precisamente por tener esas condiciones de explotar yacimientos mineros. Nada más que tenía una particularidad, estaba en una zona crítica, tanto por los ataques de los apaches, pero también de los pimas, independientemente de su situación geográfica complicada, difícil, porque estaba en un lugar serrano, pero desde 1760 se le identifica como un lugar que generaría riqueza. Para 1820 el lugar había prosperado pues de forma mínima, pero no sería hasta un gobernador del estado y un personaje tan importante como Ignacio Pesqueira que puso los ojos en el lugar, pero también los intereses y empezó a explotar a esas fechas de mediados del 19 la mina. Él dura y además no nomás la explotó, sino que también fue conteniendo los ataques apaches e indígenas de la zona que se oponían a la presencia de criollos en esa región. Pesqueira dura alrededor de 20 años explotándola y en 1890 otro mexicano, Hilario Gabilondo, se haría de la posesión de la mina. Ya Pesqueira estaba en sus años ya de declive o en su ocaso, y entonces este personaje explotaría la mina y en 1899 hace su aparición William Cornell Green, un norteamericano nacido en Wisconsin, que se había aventurado en muchos negocios, había tenido una actividad importante en la minería y en otras actividades comerciales, y llega a estos lugares de Sonora, Arizona, incluso vivió en lo que hoy es Sierra Vista. Tuvo una explotación de alfalfa en esa zona y creo que tuvo un incidente que lo marcaría a futuro y que definiría mucho su personalidad. Él tenía de vecino en su lugar a un señor que se llamaba James Burnett, otro norteamericano. Green, como buen empresario, en este caso ambicioso, pues acapara las aguas del río San Pedro, que pasa por esa zona y que también pasa por Cananea, y entonces hace una pequeña presa para contener esas aguas y regar sus tierras. El vecino Burnett, también norteamericano como él, se enfurece por esta acción sin haber tomado el parecer de los vecinos, y entonces Burnett va y dinamita y rompe el dique que contenía esas aguas del río San Pedro sin tomar en cuenta que ese día fatídicamente las hijas de Green estaban bañándose en el Híjole. río y fueron arrastradas por la corriente. Una de ellas sobrevive porque estaba en la orilla, pero Ella, la hija de Green, muere ahogada a consecuencia del acto que tuvo este norteamericano enemigo en los negocios de Green. Green toma venganza
y con el tiempo tienen un altercado y asesina o mata a este oponente norteamericano. Esa es la incursión de Greene en esta zona y así llegará en 1890 a Cananea, logra salir limpio de este altercado que tuvo con este americano y se asienta en Cananea. La visión de los negocios de Greene, más allá de su temperamento y carácter, pues es algo de destacar, porque atrae capital y la mina empieza a crecer. Miren, les voy a dar un dato. Si ustedes se van a más o menos 1880, que Cananea era un poblado de 1000 habitantes, 1200. Cuando Greene llega y empieza la explotación en forma a todo lo que da, descubre nuevas vetas, abre nuevos yacimientos, trae incluso tecnología de punta de la época, empieza el beneficio. Bueno, la población se va para 1905, 1906, que es la época de la huelga, a tener 20,000 habitantes. Órale. A ser un emporio. 20 veces más grande de como lo encontró, como llegó. Así es, no nomás crea la mina, hace la primera línea de ferrocarril de Cananea a Naco para exportar las cantidades de mineral importantísimo. Le toca un auge minero especial. Tú sabes que en los negocios pues existe algo que se llama suerte. Bueno, pues Greene la tuvo en ese sentido y tuvo el impacto de que los metales y esos minerales tuvieron un auge importante. Consiguió capital norteamericano para desarrollar el lugar de una forma extraordinaria, pero no nomás explotó la mina, explotó incluso los ranchos. Logra tener un rancho impresionante que hasta la fecha los ganaderos viejos te los van a comentar. El distintivo de ese ganado eran las 3C, que era, perdón, las 4C, que era la divisa de Greene. Era la Cananea Consolidated Copper Company, las 4C. Todo el mundo te menciona de aquellos años precisamente el ganado que ellos tenían, el transporte por ferrocarril, el beneficio maderero que también logró y las grandes cantidades de exportación de mineral. Fue un hombre de una visión empresarial impresionante y que explotó el lugar de una forma explosiva. Llegó al momento que tener 20,000 habitantes en un lugar como Cananea, pero además llegaba gente al lugar incluso de distintos credos religiosos. Tú te vas al Panteón de Cananea y te vas a sorprender de las tumbas que hay, e incluso unas que tienen motivos musulmanes, otros motivos judíos, otros de iglesias evangélicas, evidentemente católicas. Eso te da una idea de la concentración de población que vivió ese lugar y el auge minero que tuvo. Greene hace una casa, por ahí la podemos ver, la casa Greene, que hasta la fecha existe. Está en operación. Pertenece al observatorio Guillermo Haro, un observatorio muy importante que se llama la Mariquita. Ese observatorio, la casa donde se hospedan los astrónomos, es la antigua casa Greene, la casa patrimonial de este personaje, e incluso la decoró con vitrales traídos de Tiffany's de Nueva York. Una casa extraordinaria. El primer hospital, el Hospital del Ronquillo, que hasta hace unos años, no sé si está en operación todavía, pero hasta hace unos años era el hospital de referencia en el lugar, y todavía quedan rastros de ese paso. Ahí tenemos la casa Greene. Esta es la casa Greene hasta la fecha. Fíjate, Joaquín, que algún tiempo la alcanzó a comprar Chucho Humada. Fíjate que no sabía. Lo presionó Félix Valdés para que pues la volviera a revender, porque la tenía Chucho Humada, y obviamente como casa particular, ¿no? Y con el pretexto de que iba a hacer un museo ahí, la obligaron a que vendiera otra vez. Fíjate que no sabía, porque la casa pues es prácticamente un monumento histórico, y además, si ustedes se fijan, la construcción es muy especial. No es una construcción, parece una construcción hecha
en el norte de Estados Unidos, Sí, no, sí, sí, no totalmente. corresponde mucho a la arquitectura local. Y además, la casa en la época estaba decorada con lo más preciado de la época y además con un gusto A ver, especial ahí había precisamente. una toma de abajo que ahí iba a entrar y la sacaron, a ver si la pueden poner Así otra es, vez. la casa está todavía, es como les digo, el lugar de visita. Ahí está la Casa Green. Así me tocó Efectivamente, esa conocerla. ¿En qué quedó es esta una, casa? ¿Qué es ahora, Joaquín? es la casa de visitas del observatorio Guillermo Haro, Ah, ok, que es del ok. UNAM. Hay un observatorio muy importante donde Sí, vienen sí, Mira, físicos y sí, Mariquita. cómo astrónomos. no, cómo no, cómo no. Así es. Pero la casa de Es la casa visita, de ¿qué es? visita. Ahí hospedan a la gente que viene a hacer algo al respecto. Ok, Exactamente. ok. Ahí se hospedan los investigadores, los astrónomos, y ahí la casa se conserva y, pues da un servicio pues, ¿Y al de quién observatorio. depende esta casa, Joaquín? De... Bueno, el observatorio depende del UNAM, del Instituto Ajá. de Astrofísica del UNAM. Ahí ellos dependen y yo supongo que tienen ellos pues el cuidado de conservar la casa, cosa que no pongo en duda, debe estar en esas condiciones, pero ellos están a cargo del observatorio y a cargo también de la antigua Casa Green, que afortunadamente ahí está. Así como muchas de las cosas que hizo William Cornell Green, que se le dice coronel porque hay una especie de confusión con su apellido, pero él no tenía rango militar. Básicamente era Cornell de su apellido y la gente le ponía el coronel Green, pero no, el apellido era Cornell. Este personaje le toca la huelga de Cananea en los primeros días de junio de 1906. Y así como era de aventado en los negocios, pues también era bastante arbitrario en el problema laboral que tenía Cananea en la época. La disputa era básicamente un salario mínimo decoroso, pero también las condiciones que se igualaran entre los trabajadores norteamericanos y los trabajadores mexicanos. De hecho, había mucha controversia en ese sentido. Se trata de establecer una negociación, las autoridades norteamericanas, en este caso Green, no da postura y además se apoya en el gobierno de la época que estaba presidido por Rafael Izábal, un personaje que pasará a la historia como parte del triunvirato, pero además un hombre terco, aparentemente incluso tuvo hasta roces con los mismos integrantes de su equipo. Estoy hablando en este caso de Ramón Corral, porque es el que permite que entren 275 Rangers norteamericanos a petición de Green y de los norteamericanos a sofocar la huelga, y eso ofende incluso a un coronel de origen polaco o ruso que estaba aquí en Sonora, Emilio Kosterlinski, que se opone a que los norteamericanos sofoquen aquella petición de aumento de salario, en fin, entran en conflicto. Ramón Corral, hasta donde tengo noticias también, es algo que lo escandaliza, le recriminan a Izábal su proceder. Sin embargo, pues el daño político ya estaba hecho, habían permitido entrar a los Rangers y el descrédito y el enfurecimiento a nivel nacional y particularmente en Sonora por lo que había sucedido fue muy grande. La huelga la sofocan a sangre y fuego y particularmente tres personajes que después serán muy importantes en la revolución, Manuel M. Diegues, Juan José Ríos y Esteban Vaca Calderón, son apresados y son llevados a San Juan de Ulúa y serán liberados hasta que llegue Madero y pase la revolución maderista. Pero las condiciones que prevalecieron en Cananea pues darán origen a que en la Constitución de 1917, en el movimiento revolucionario y hasta la fecha, resuenen las demandas obreras y todo esto que se generó en la época. Ya para terminar, cabe aclarar que William Green muere en 1911. No le toca ver pues el conflicto revolucionario como lo vieron otros. Tiene un accidente en su carruaje, llega a estar muy grave y muere de una neumonía en los días de agosto de 1911. La mina permanecerá un tiempo y después la comprará la Anaconda Copper Company durante un tiempo y ya para los años
ya después de la revolución la mina sigue y después ya en 1970 se hará lo que le llaman el Tajo Abierto, la mina que nosotros conocemos, así que se ve un hoyo gigantesco y ya ahorita, pues después de haber sido del Estado, en fin, pasa a ser propiedad particular. Sin embargo, creo que la figura de Green y las condiciones en las que creó ese emporio minero, pues vale la pena detenerse y ver que en Cananea, pues tiene una historia peculiar y todavía quedan rastros de este personaje. Y ahí están, como dices tú, la cárcel de Cananea, que es precisamente, nace y crece en este periodo precisamente porque había una gran concentración de gente, pues llegó a tener una cantidad enorme de población y obviamente pues llegó a ser un polo no nomás de desarrollo minero, de empleo y progreso en el estado. Eso es. Oye, y nada más, ya nomás te comentaba yo también que es el primer campo de golf que al menos que se conoce que hubo en este país, precisamente porque le gustaba jugar a Green y el grupo de norteamericanos que estaban y hicieron un excelente campo ahí, Joaquín. Sí, hicieron un campo de golf porque los norteamericanos, bueno, nada más hay que hacer una pequeña acotación. El golf en Estados Unidos no es un deporte elitista. Yo conozco campos que son públicos. Sí, exactamente. Públicos, que cualquiera puede ir a jugar. Es el Randolph Park en Tucson es público. Y hay hoyos, hay greens, en fin. En este caso, en Cananea, los norteamericanos eran aficionados al golf y entonces establecen este campo, pero también establecen otra cosa que hasta la fecha creo que es muy importante y define a Cananea. El idioma, la escuela americana en Cananea y el uso del idioma inglés, pues se hace una materia, ¿qué te diré?, de lo más natural. Es muy interesante encontrarte a gente de Cananea que está totalmente integrada a la vida norteamericana. Yo los conozco a muchos y muchos me ha tocado encontrarme con ellos en tiendas y en lugares, en Tucson o en Phoenix, y ellos dominan perfectamente bien el inglés y creo que es una población que explotó su historia cultural en ese sentido para beneficio de la misma población. Oye, de hecho, Joaquín, Cananea llama la atención de que sin ser frontera, muchos de ellos cuando nace un niño lo reciben en el otro lado. Así es, sí. Sus compras las van a hacer al otro lado, obviamente. Sus compras y además... Ver comercio, pobre el comercio, porque se van a comprar a otro lado. Así es, y fíjense que también regresando a los deportes y a la cultura que tenían. Un minutito. Nada más para cerrar, para recordar que Cananea tiene un origen especial y además que afortunadamente la cultura, ahí se dio una simbiosis entre la cultura norteamericana y la cultura mexicana. Y para cerrar el comentario, cuando yo estaba en la secundaria, uno de los grandes equipos de básquetbol eran los de Cananea. Sí, claro. Siguen siendo buenos equipos. Cananea, Agua Prieta, obviamente Nogales, Hermosillo. bueno. Nogales era el que mandaba. Siguen siendo los equipos de frontera. Joaquín, muchas gracias. ¿Qué vas a escribir este domingo? Bueno, pues estamos viendo, pues qué te diré, un asunto que estamos una regresión a los años 60, 70, que es preocupante en muchos sentidos, y además la concentración del poder. Esa siempre tiene un objetivo y hay que pensar qué van a hacer con tanto y tanto poder. Así es. Bueno, le estaremos pendientes de tu columna. Gracias, Joaquín. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Joaquín Robles Linares, la historia de la familia Green y la huelga de Cananea. Buenas noches, Joaquín, y buen fin de semana. Buenas noches, igualmente.